Bienvenidos a Naturalmente Sostenibles, un nuevo capítulo junto a Juan de Solminier. ¿Cómo estáis, Juan? Muy bien, y tú aquí deseoso de empezar de nuevo con estas conversaciones tan interesantes. Así que démosle ahí con la presentación de nuestro próximo invitado. Y nuestro invitado de hoy tiene, no sé, yo tengo como una conexión emocional con él y con su empresa. Lo voy a poner en pantalla inmediatamente porque estamos junto a Joaquín Benavente, cofundador de Pipa. ¿Cómo estás, Joaquín? Bienvenido. Bien, ¿y tú, Carla? Hola, Juan, ¿cómo están? Hola Joaquín, muchas gracias por aceptar la invitación. No, todo lo contrario, yo feliz. Gracias por la invitación. Les cuento un poquito de Joaquín. Él es ingeniero civil de profesión de la Universidad Católica. Sabemos que eso a veces porque a veces nos define como para dónde se van nuestras carreras profesionales a veces, pero fue consultor también durante más de 10 años en distintos tipos de empresas, pero también tiene y siempre ha tenido el bichito emprendedor en distintas áreas, muy distintas también unas de otras, pero hoy día está aquí como cofundador de Pipa. Me imagino que es una marca, una empresa que a lo mejor muchas conocen. Voy a hacer al tiro la Ojalá. revelación de mi conexión emocional, porque mi vestido de novia lo mandé a hacer a Pipa y lo hice con la Fran, que es la señora de Joaquín, cofundadora de Pipa. Entonces, para mí este capítulo también tiene como un toque bien especial. No, Carla, me hiciste la semana con ese cuento. Oye, Joaquín, y mira, la conversa de hoy día, para todos los que nos están viendo, es que Pipa también es un perfil de empresa, digamos que distinto a los que nosotros hemos hablado en otros programas, como empresas que son quizás más grandes, internacionales. Aquí estamos hablando de cómo la sostenibilidad se vive desde distintas aristas en una empresa que nace como más familiar, que nace más pequeña, en una industria también que es distinta para lo que habíamos estado conversando nosotros, en la industria textil, de la moda. Entonces, Joaquín, cuéntanos un poquito de dónde nace Pipa y cómo la sostenibilidad ha sido como un tema relevante transversalmente para ustedes. Obvio. Bueno, como tú bien dijiste, esta es una empresa familiar. Partimos con la Fran siendo vecinos, o sea, nos conocimos siendo vecinos y bueno, terminó una buena historia. Ahora estamos casados, digamos, en una linda historia. Terminamos casados con dos niñitas felices, digamos. Pero todo ese proceso familiar fuimos construyendo esta marca Pipa. Y bueno, cuando tenía una empresa familiar en que estáis trabajando con tu señora, es medio inevitable que la ética que tenías en la casa permee a la ética empresarial. Dicho de otra manera, nosotros con la Fran somos éticos, digamos, nosotros no hacemos trampa, no queremos sacar ventaja. Entonces es inevitable que tú quieras hacer lo mismo, aplicar las mismas lógicas que tú tienes en tu casa o que tú tienes en tu vida, digamos, personal, la quieras pasar, digamos, a la empresa. Tiene que ver con no sacar ventaja en ventajas pequeñas, no ser winner, digamos. Oye, Joaquín, ¿cuál fue, antes quizás contarnos ahí un poco, cuál fue la inspiración? ¿Dónde ven ustedes esa como, oye, ¿sabes qué más en este mundo que ya mencionamos que es el mundo textil, el mundo de la moda? ¿Cómo vieron ustedes que hay una oportunidad y de ser de esa oportunidad también un negocio sostenible? Porque eso ya es per se una disrupción dentro de este mundo, de esta industria. Sí, bueno, Pipa como propuesta es ponerle color, onda a la mujer. En el fondo, Pipa es una marca cercana, pero en el fondo que te acompaña, le pone color. La Fran siempre dice como, oye, pucha, qué lata, cómo nos vestimos las chilenas, porque siempre es negro, medio escondido, pongámosle onda. Y esa es como la propuesta. Y de ahí en adelante está en una industria textil, está en retail. Nosotros tenemos tiendas de ropa en malls y eso automáticamente te define un poquito la operación. O sea, uno tiene un modelo de negocio, pero cómo opera este negocio, dado el ecosistema, te define un poquito cómo le ponís play a esta cuestión. Y la operación, voy a partir por los malls. La operación en malls es difícil, funciona de lunes a domingo
en horarios, bueno, antes de la pandemia era aún más largo los horarios, pero son de 10, 11 de la mañana a 8, 9 de la noche. Entonces, una de las primeras cosas que nos enfrentamos con la Fran, de hecho, partimos con nuestra primera tienda en el drugstore, la Fran atendía en la tienda. ¿Alguna de estas dos que estamos mostrando ahora es la del drugstore? La de la izquierda del drugstore. Ya. La de la izquierda de la pantalla, la foto interior. La foto interior es del drugstore. Y al principio la Fran era nuestro único local, la Fran atendía. Entonces una de las primeras cosas que nos apareció fue como, oye, en el horario mall podía estar 10 horas en una tienda, que puede ser muy agradable la tienda, muy bien pintada, qué sé yo, muy bien decorada, puede ser entretenido porque tenía interacción con personas, pero podía estar 10 horas con luz artificial. Entonces, podía aguantarlo un día, 2 días, pero ya lo prolongáis en el tiempo y ya te empieza a afectar. Entonces, y en el retail podéis tener 6 días a la semana. ¿Sí? En el fondo, podéis pasar 40, 50, 45, o sea, 55 horas en tiendas. O sea, en tiendas grandes, la vendedora que te atiende, yo creo que es importante estar consciente de eso. Cuando uno va a las tiendas y te atiende una persona, esa persona puede estar 50 horas en esa posición. Entonces hay que tener ojo ahí, empatizar, digamos, con la persona que te está atendiendo ahí. Y bueno, dado que nos metimos en ese tema, la manera en que lo resolvimos nosotros es, no, nosotros no vamos a hacer eso. No sé cómo lo hace el retail. De nuevo, yo no venía al mundo del retail. Entonces nosotros, un poquito a pulso, diseñamos nuestros propios procesos. Uno de los procesos que hicimos, o sea, cómo configuramos esta cuestión, es en tienda, ninguna vendedora puede pasar más de 30 horas a la semana. De hecho, 30 horas es la solución, pero en el fondo, cómo lo configuramos es que ninguna vendedora puede pasar más de medio día en tienda y hace en el fondo su jornada en 5 turnos a la semana repartido, a veces te toca la mañana, a veces te toca la tarde. Entonces, eso hace compatible el trabajo con la vida familiar. ¿Sí? Pero ¿cómo equilibráis eso, Joaquín, con temas de montos, de sueldos? Porque en el fondo es menos tiempo, pero menos tiempo implica como menos pago también. Entonces, hay como otro perfil, como... No, no es menos pago. De hecho, nosotros pagamos entre un 40 y un 60% más que el mercado. O sea, esto es caro. Si quieren, hacemos una pausa ahí. La sostenibilidad cuesta plata. O sea, si tú querías hacer las cosas bien, querías hacer las cosas correctas, no ir a precio a concho y pagar lo menos posible en todo aspecto, pucha, eso no va a ser sostenible. Eso no va a ser. Es que yo creo, ahí perdón por interrumpirte, pero cuando Supuesto. decís que la sostenibilidad es cara, claro, quizás si uno lo mide dentro del estado de resultado, tú decís, no, esto es más caro. Pero quizás uno está comprando también con eso que es más caro, lo que tú acabas de decir. O sea, tú estás comprando en cierto sentido que la persona esté más bien, que no tenga, o sea, no sé, por la salud mental, que hoy día está tan en moda, en boga, perdón. Eso también uno lo compra con eso, porque también tú le das una tranquilidad a la persona. O sea, vaya a tener menos licencia, vaya a tener menos ausentismo, menos rotación. No sé, hay que hacer como el estudio, hay que hacer el caso de estudio, que me parece muy interesante si se puede desarrollar eso, porque al final también le demuestra a los otros que dicen, no, que los costos laborales van a disparar, pero tampoco han hecho la comparativa como diciendo, oye, pero aquí podemos bajar también en la licencia, en la rotación, bla, 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 bla. ¿Cachai? Como que interesante eso. Sí, No sé si lo tienen medido. Lo tenemos más o menos medido, pero de nuevo, somos chicos, hacemos esta cuestión a pulso, pero sí, de todas maneras, o sea, todo lo que tú estás diciendo, Juan, ocurre. A ver, nosotros apostamos a que tener una jornada laboral que sea compatible con la vida familiar, pero eso se paga con productividad. O sea, nosotros pagamos entre el 40 y 60% más que el mercado, pero en cada turno se tiene que rendir para pagar esa estructura. O sea, se puede hacer, pero en el fondo cada turno en tienda hay que vender.
en el fondo. Oye, ¿y tú veis que eso les ha traído ese como beneficio de lo que dice Juan? Como no sé, porque me imagino que parte también de lo que hacen en Pipa, en el fondo, tú decís como son una empresa chica, hoy ya tienen 18 trabajadores más o menos, como con los que están en tienda, pero tienen una antigüedad promedio de 2 años, o sea, tampoco es que se te están yendo como mes a mes. Me imagino que lo que están construyendo también ustedes como un poco se va construyendo un relato, se va construyendo como una tribu, se va construyendo una cosa como de orgullo de pertenecer a Pipa también. Yo creo que esas condiciones laborales tienen que ver con esa construcción y el de sentirse orgulloso también de trabajar en algún lugar. Sí, Carla, de todas maneras, o sea, tenemos siniestralidad cero, no tenemos licencia, o sea, las licencias, digamos, por enfermedades, digamos, lo normal que pasa, pero no nos llegan licencias por estrés, el clima laboral es bueno, como decís tú, son puros beneficios. Estoy respondiendo Ahora, un poco a la pregunta de si lo tenemos medido, mira, no lo tenemos tan medido, pero claro. Hay un desafío, te dejamos. Quizá un consultor puede hacer eso, Claro. Oye, pero también como va a ser justo en la comparación y todo lo que estamos hablando, también son volúmenes distintos, como una empresa chica como ustedes, en el fondo con la cantidad de personas que tiene, la cantidad de tiendas, también me imagino que cuando haces algo a gran escala, como la escala del retail, también es más difícil, supongo, no tengo idea porque no conozco, no me manejo en el mundo del interno, como manejar también esos tipos de, no sé, o de beneficio o de situaciones. Me imagino que van siendo desafíos distintos. Fíjate que yo creo que la estructura que nosotros tenemos, o sea, el modo de operar las tiendas, yo creo que sí es escalable, fíjate. Bueno. Porque en el fondo, o sea, a ver, espérate. Cuando tú trabajas 60 horas con luz artificial, voy a exagerar un poco, al cabo de un mes, seguro te pega en la salud mental. Y si queréis verlo desde el punto de vista del negocio, seguro te pega en la productividad. Hoy en día uno está todo el día pegado en el celular, después de estar cansado, evidentemente en tienda vaya a ver a la vendedora, no sé, haciendo scrolling, ya está cansada. No creo que la manera sustentable para hacerlo en el tiempo, para resolver eso, es poner a una jefatura que controle y que esté encima de las personas todo el día y decirle, no, guarda el celular. Sino que yo creo que hay otra vía que es difícil, que es dar buenas condiciones laborales, tener un buen clima laboral, tener una jornada laboral que te permita airearte. Y eso yo creo que se paga en productividad, o sea, eso se traduce en productividad y hace sustentable esta cuestión en el tiempo. O sea, dais buenas condiciones y al mismo tiempo es un negocio que puede operar y seguir funcionando año tras año, que es lo que nos ha pasado. Oye, Joaquín, una pregunta. ¿Hace cuánto? O sea, dos preguntas en una. ¿Cuánto tiempo lleva Pipa? ¿Y Pipa nace desde ahí o fue algún caso, algo que les provocó este cambio y tomaron dijeron, ¿sabes qué más? No sigamos haciendo lo tradicional, hagamos este tipo de estas prácticas. Perdona, me hiciste dos preguntas. ¿Cuál fue la primera pregunta, Juan? Perdona. ¿Cuánto tiempo No, lleva? ¿desde cuándo? ¿Cuánto tiempo llevamos? Nacimos en el 2012. O sea, cuando yo comenté la Fran atendiendo en el drugstore, eso fue en el 2012. O sea, llevamos ya Perfecto. 13 años, vamos para los 14. Y nace de ahí, más o menos, un poquito lo que dije al principio. Esto es una empresa familiar. O sea, terminada la jornada laboral nuestra y con la Fran llegábamos a ser marido y mujer o pareja o pololo, digamos, según la época. Y uno no se puede ir a dormir, no puede apoyar la almohada sintiendo, o sea, con la sensación, esto es una cuestión muy personal, con la sensación de que tu éxito fue financiado por, digamos, concesiones de otras partes. Voy a pasar a otro tema. Por ejemplo, el pago proveedores. Es una práctica totalmente ya, digamos, normalizada, esta cuestión de pagar a plazo. Y eso financieramente es que el proveedor te preste plata.
Sí. O sea, tú podías hacer el cálculo de la tasa de interés de endeudamiento tuyo, cuánta plata te está pasando el proveedor, que tú estás trabajando esa plata y le pagáis a 30, 60, etcétera. Eso es otra manera de sacar una ventaja pequeña para, digamos, contribuir a tu éxito individual. Pero en el fondo eso fue a costa de que otra persona tuvo que entregar un pedazo que no le correspondía entregar. Y eso ustedes lo definieron, perdón, como una política, como desde el principio, lo vamos a hacer así, vamos a pagar a cierta cantidad de días, o es una cosa que también se fue dando más o menos con el tiempo y fue como, ¿sabes qué? Así lo hacemos, pero... Sí, como a nivel estratégico el concepto fue nosotros no vamos a trabajar con la plata del resto. Eso implicó endeudarnos más de la cuenta al principio. Afortunadamente yo tenía, al principio de Pipa yo tenía otra pega, digamos, y que permitía hacerse las dos cosas, pero esa pega me permitía financiar y como alivianar la carga financiera de Pipa, del negocio, mientras que estaba partiendo. Entonces nos podíamos dar, entre comillas, esos lujos, digamos. Pero el concepto es, mira, nosotros no vamos a trabajar con la plata del resto, vamos a pagar lo antes posible. Mira, y en la marcha se tradujo en que igual uno está viendo todas las semanas las facturas que te llegan, todos los pagos. Entonces, no pasa una semana. De hecho, no me acuerdo muy bien la estadística, si, lo tengo anotado en algún lado, pero nuestro plazo promedio de pago creo que son 9 días o 8 días. O sea, va por ahí, digamos. Si hay una factura que se pasó de 2 semanas es porque tal vez no emitió la fecha antes o alguna cosa así, pero en el fondo el ciclo de pago es una semana. Y así debiese ser, en mi opinión, digamos. Ahí yo te quisiera sacar como el sombrero, porque yo creo que la definición que hiciste al principio, que ahora como vengo a conectar los puntos, esto como de la ética, cuando partiste diciendo el tema ético. Para mí, que vengo ya varios años con el tema de la consultoría, en tema de sostenibilidad, muchos se enfocan en el tema medioambiental, en el tema social. Yo digo que toda la sostenibilidad parte desde la G, o sea, del tema de la gobernanza. Y dentro de la gobernanza, el tema ética, que no sé, pues todos pasamos por la universidad y tuvimos algunos cursos, algunas pinceladas de ética, como que muchas veces se da como por sentado, pero todos los problemas, todos los temas que han pasado, pasan porque ese ramo, esa materia, que ojalá fuera inherente dentro del ser humano, y que no se tuviese que enseñar, sino que más bien algo como que brotara desde adentro, está súper en el sótano de cuando uno hace los negocios y cuando uno, porque claro, tú hablas de estas ventajas, como estas pequeñas ventajas que al final te permiten tener una posición distinta a tu competencia y sacaste, pero ¿a raíz de quién? A raíz de tus trabajadores que los tuviste 60 horas trabajando, o de tus proveedores que los bicicleteaste hasta decir basta, y el otro compadre, claro, como tú eres un único cliente. Lo podéis reventar, exacto. Claro, lo rentáis. Entonces, pucha, qué importante esa introducción que hiciste, porque le empieza como a colorear toda esta conversación y a decirse que más esto es central. Fíjate, de aquí, cuando... Fíjate, Juan, que yo lo veo como de dos dimensiones. Uno es la ética, que es lo que tú estás hablando, que nosotros, o sea, todos nosotros somos parte de una sociedad. Perdónenme lo añejo que puede sonar esto, pero uno forma parte de la sociedad, ¿cachai? Entonces, esto como de cada una se la rasca por sí solo y no sé, yo siempre pongo el ejemplo de las personas que adelantan por la berma en la carretera. Es como, perdónenme el ejemplo así como pedestre. Sí, es la sensación, la mayoría no lo hace. La mayoría yo sé que no lo hace y a mí me alegra mucho la gente que le para como para controlar, pero esa lógica como, oye, es que yo puedo, entonces lo hago, con los riesgos que implica bueno, eso es lo primero. Pero lo segundo, incluso, yo he tenido conversaciones más en el plano utilitarista. O sea, me voy a saltar lo ético y voy a decir lo utilitarista. Si tú quieres tener un negocio y de hecho quieres una sociedad que funcione en el largo plazo como de manera suave, o sea, que
¿cachai? Crecimiento orgánico y que todo ocurra bien y que en el fondo las partes convivan en el mismo espacio. Hay maneras concretas de hacerlo. O sea, en el fondo tú puedes justificar la sostenibilidad desde un punto de vista también utilitarista. Como, oye, paga bien, da buenas condiciones laborales, págalo a los proveedores, porque los proveedores van a querer seguir trabajando contigo. Y si alguna vez tenéis problemas, el proveedor te tiene cariño y te va a tratar bien de vuelta. Te va a salvar. Te va a salvar el Te va a pellejo salvar. cuando tú estés mal. Tu equipo Claro. te va a querer. Entonces te va a salvar cuando estés abajo, ¿cachai? Entonces la sostenibilidad también tiene una justificación utilitarista que, o sea, que es ambas. Pero ojo, o sea, si yo tengo que convencer a alguien de la importancia de esta cuestión y no lo agarro por el lado ético, pucha, también hay un lado utilitarista. Oye, a mí, o sea, me gusta mucho cómo estamos enfocando esta conversación porque al hablar de sostenibilidad no tenemos que olvidarnos nunca que no es solo la parte ambiental. Se tiende porque hay no sé, porque son acciones más visibles, porque son más, porque el tema ambiental, desde las COP, como los desafíos ambientales, como que están mucho más en la conversación en el día a día. Pero una empresa sostenible no nos podemos olvidar que tiene tres partes, o sea, está el tema social, está el tema ambiental, está el tema también de gobernanza misma, de la estructura, de las políticas que tienes como empresa, y en eso implica también estar como preocuparte o ser consciente del trato y de las condiciones que tienes con todos tus públicos, con tus trabajadores, con tus proveedores, con tu público, con tus clientes en este caso. Y en el fondo, una empresa como ustedes, no es una gran empresa multinacional, qué sé yo, pero que nace con eso y tienen súper bien como desarrollado eso en estas distintas áreas. Creo que esa es la forma también como, no sé, como más, no sé, amable o más idealista o lo que sea, desde como uno mira la sostenibilidad, como que ganas que las empresas en verdad le pusieran el peso que tiene a esas áreas, porque son igual o más relevantes, porque tienen que ver también con, va generando otro tipo de cosas también, desde como cohesión social, que son como otros conceptos que van saliendo, va generando confianza, va generando como tejido social de otra forma, de que la empresa no es el malo y yo el trabajador el bueno, podemos estar más o menos trabajando desde la misma vereda. Entonces, eso me imagino que también son como los desafíos también de cuando una empresa va creciendo, cómo va a ir logrando mantener eso, pero eso ya puede ser para otra conversación. Pero también quiero mostrarles y pasar a que eso que estaba resaltando yo ahora es lo que esas condiciones, ese trato, esa preocupación por ciertos aspectos de la sostenibilidad, es lo que los hizo en el año 2023 ganar el premio a la categoría PYME, Carlos Vial Espantoso, y también el premio en la categoría Triple Impacto. El premio Carlos Vial Espantoso se enfoca en las buenas relaciones laborales, pero también el triple impacto en otras cosas. Entonces, Joaquín, cuéntame cómo fue esto, cómo se lo tomaron, cómo les influyó. Fue una sorpresa, la verdad. Qué buena foto a propósito. Llena de color. Sí, fue qué buena premiación esa. Mira, fue una sorpresa porque la verdad es que nos llegó la invitación a participar. Y de nuevo, nosotros somos una empresa chica, estamos absolutamente en la operación, en el día a día. Y hacemos todas estas cosas como de sostenibilidad, las hacemos porque nos nace. No tenemos ninguna certificación, hacemos en el fondo lo que nos tinca, que es lo correcto. Pero no tenemos ninguna medición. Entonces y nos llegó la invitación de, oye, postulen, porque probablemente no van a pasar, pero, sí, no, perdónenme la sinceridad, digamos, probablemente no van a pasar, pero cuando tú postulas, hay toda una metodología que te va midiendo. Entonces, en el fondo, te da pistas de, oye, ¿cómo lo estáis haciendo? Mira, acá tenéis que mejorar. Entonces, esa parte me interesó un montón. Y postulamos y, oye, nos avisaron, oye, pasaron a los finalistas, felicitaciones. Entonces, ahora y así fue sorpresa tras sorpresa. Y en la premiación nos volvimos locos, o sea, nos ganamos todos los premios, digamos. Entonces, fue una tremenda satisfacción, pero fue así. O sea, postulemos para que nos digan si estamos apuntando bien, digamos. Oye, y la reflexión detrás de eso es como, te da como un shot de energía de estamos haciendo bien las cosas, quizás nos falta metodología, quizás nos falta medir, quizás nos falta ordenar, pero vamos bien. Sí, es que, ¿sabéis lo que me pasa, Carla?
si me arranco mucho con el tema, por favor, párenme. Hacer las cosas correctas, obviamente hay todo un espectro y uno lo puede profesionalizar un montón. Pero mi sensación es que el nivel es bien precario, entonces sé intuitivo con las mejoras en tu negocio, puede ser grande o chico, y definitivamente va a mejorar. O sea, en el fondo definitivamente va a significar una mejora. O sea, hay cosas que son medio de perogrullo, ¿cachai? Que no se hacen en ningún lado. O sea, obviamente uno lo puede profesionalizar y apuntarle exactamente a cada una de las teclas. Pero si no tienes nada, que es yo creo que el estándar general, probablemente vaya a ir en la dirección correcta con las cosas que se te ocurran. O sea, salud mental, uno es persona, entonces en el fondo no es tan difícil imaginarse cuáles son las cosas para mejorar la salud mental dentro de tu empresa. No es excusa decir, sabéis que no soy una gran empresa, tú decir, no es excusa decir, no tengo plata para pagarle un consultor. Claro, no tengo área de desarrollo, entonces no puedo implementar estas cuestiones, mi negocio es solo operación. No sé, me parece artificioso. Oye, Joaquín, mira, que aquí hay como un collage de fotos, de repente para que nos contigo un poquito en los minutos que nos quedan antes de cerrar, como algunas cosas de aquí. Se ve el equipo, se ve ahí un viaje. Sí, que entrete. Sí, pues es que con la Fran viajamos todos los años. De hecho, yo creo que las dos fotos de más de la izquierda, la del avión, y ahí abajo la Fran mostrando un cartel, hablan un poquito de lo mismo. No, de hecho, las tres de la izquierda también. Hablan un poco de lo mismo, que a propósito de la industria textil, que es como la gran sombra que tiene esta industria, es las condiciones laborales que tienen tus proveedores extranjeros. No vamos a alcanzar a profundizar mucho en eso, Joaquín, porque nos quedan un par de minutos nomás, pero yo creo que hay temas relevantes que podríamos dejar para otro. Pero yo creo que es relevante. Yo creo que nosotros vamos físicamente a las fábricas. Hay ciertas condiciones que nos facilita hacer eso, cuestiones culturales, qué sé yo, pero nosotros nos metemos dentro de la fábrica y nosotros no vamos a precio con los proveedores. En el fondo, nosotros vamos a condiciones laborales. ¿Cachai? ¿Eso cuesta más plata? Sí, pero se puede pagar. En el fondo, el criterio no es el más barato, independiente de cómo lo hagan. No, nosotros no somos ciegos. De hecho, nosotros no compramos sin conocer a las personas. Porque de nuevo, si vais a precio y cerráis los ojos y en una tabla de Excel decís, oye, este proveedor porque este me cobra un 10% más barato, eso se traduce en condiciones humanas al otro lado del mundo. Así de simple. Sí. Oye, y aquí, por ejemplo, ese muñeco sí, eso es bien choro. Es que nosotros tenemos relación con fundaciones, está medio desprestigiada la palabra, pero tienen hay buenas fundaciones. Esa, por ejemplo, es la Fundación Nono, que mezcla economía circular reciclaje, economía circular con obras sociales. En el fondo estos son muñequitos que con los retazos de la producción se hacen muñecos y esos muñecos los vendíamos en tiendas y toda esa plata se donaba, que de hecho ahora nosotros estamos lanzando una marca nueva. Me voy a colgar de esto para contar una cuestión que es muy entretenida. Muy corto. Muy corto. Es una nueva marca que estamos lanzando, que es ya de vestido elegante, de vestido de fiesta, es como más de alta costura. Y vamos a hacer el closet de María Claro. Entonces vamos a vestir a gente, qué sé yo, famosa, digamos, con mayor, que en el fondo cierta influencia. Los vamos a vestir y después vamos a hacer una gran subasta con un evento. De hecho, ya tenemos, no puedo decir, pero en el fondo ya tenemos la alianza con la fundación con que vamos a organizar esta cuestión. Entonces, todos los años vamos a hacer una subasta y toda la plata que se recolecta con estos vestidos que fueron usados en gala, qué sé yo, en el Festival de Viña, qué sé yo, se pueden imaginar un poquito la idea. Todo eso después se hace una subasta y toda esa plata se dona al 100% a esta fundación. Felicitaciones, Joaquín. Tremendo. No me dejaron seguir hablando. Sí, es que nos quedaron demasiados temas en el tintero, pero nos tenemos que ir. Joaquín, te agradecemos un montón. Yo creo que nos va a quedar para la próxima temporada volver a hablar contigo. Oye, muchísimas gracias por la invitación y los felicito. Muchas gracias a ti, te pasaste. Chao. Chao, Carla. Chao, Juan. Bien, gracias.